Damos lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del verso 41 al 52. San Lucas, capítulo 2, del verso 41 al verso 52, para la gloria del Señor Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a ese bello pasaje titulado El niño Jesús en el templo. Amén. Amén. El niño Jesús en el templo. Lucas capítulo 2, del verso 41 al verso 52. Vamos a leer alternadamente, compartiendo la Biblia con el que esté a nuestro lado. Por favor, los hermanos de esta zona, como la mayoría de los amigos están para este lado, compartamos con ellos la palabra del Señor. Todo culto que hacemos es dedicado a Dios. Amén. Toda frase, toda canción, pero hay cultos que tienen ciertos énfasis también, y este es el espacio de nosotros atender bien a los amigos. Amén. Dice la Biblia, verso 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la tradición de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban en la compañía, tuvieron camino a un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y predicándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Le voy a pedir favor al hermano José Luis para que nos dirija en la oración en esta hora, en el nombre de Jesús. Soberano Señor, gracias te damos, Padre del cielo, en esta hora por la oportunidad, Señor, que nos da de estar aquí, de escuchar tu palabra bendita, Señor. Tu palabra que es viva, Señor, es eficaz. Por lo tanto, cada vez que nos habla, Señor, nuestro corazón salta de alegría, Señor Jesucristo, porque es tu voz. Háblanos, Señor, no sea la palabra del hombre, Señor, sino que cada amigo, cada hermano, cada niño, en esta hora, Señor, nos podamos llevar, Señor, tu palabra en el corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y vemos aquí esta historia de Jesús que se queda en el templo, siendo muy niño, y sus padres que emprendieron un viaje, pero Jesús no iba ahí con ellos, ¿cierto? Se quedó. Y ahorita vamos a mirar un poquitico esa parte histórica. Él se quedó, ¿por qué? Pero meditando en esto, cuando veíamos este versículo 45 que dice: pero no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, pensaba yo en el desespero que deben sentir unos padres al ver que emprendieron un viaje y su hijo no va con ellos. Y entonces en esta tarde quiero titular este mensaje: el peligro de viajar sin Jesús. Amén. Viajar sin Jesús es muy peligroso. Amén. En este tiempo, y siempre lo ha sido. Vivimos en un mundo donde hay mucho peligro. Amén. Vivimos en un mundo donde hay mucho riesgo. Amén. De por sí suena como dramático
Pero yo creo que en conversaciones así, con personas cercanas, que tenemos confianza, amistades, a veces uno charlando, dice una frase que no es ni tan charlando. Uno dice, uno sabe que sale de la casa, pero no sabe qué, si vuelve. Y pareciera muy exagerada la frase, pero es la realidad. Hoy día es la realidad. Tantas cosas que pueden pasar. Vamos a suponer un viaje normal, una cita médica, un compromiso legal, notarial, de estudio en Medellín, y usted se desplaza y en carretera pueden pasar muchas cosas. ¿Cuántas veces estando allá en Medellín llamamos y decimos, bueno, en 1 hora y media estoy allá, y van 4 horas y no hemos logrado llegar? Se volteó un carro, ¿cierto? Algún carro tenía algún material que transportaba, se le regó y cerraron la vía. ¿Qué tal? Y peor, y gracias a Dios que no nos ha pasado, pero tener que viajar un conductor ebrio, una falla mecánica, un microsueño que hoy le da mucho eso a los conductores debido al estrés y el cansancio que las personas hoy manejan, el exceso de velocidad, un piso mojado, una mala señalización, en fin, y facilito puede acabar la vida de cualquiera de nosotros. Amén. Ni hablar de la gran violencia que hay en el mundo, ¿cierto? Alguien esta mañana nos comentaba que una de las dificultades grandes de nuestro municipio era el tema de la drogadicción, de la violencia, del hurto y la violencia intrafamiliar. Así que en esto también han sucedido muchas cosas, y usted escucha el noticiero y ve hablar de guerras, de pestes, son cercanas a nosotros, y eso hace que ir de un lugar a otro, viajar, desplazarse, a veces uno se vuelve hasta aburridor y uno evite tener que hacer ciertos desplazamientos a ciertos lugares porque es peligroso. En una ocasión, y tengo esa imagen ahí, vi, y algo curioso, quise rescatar 6 cortas imágenes y mostrarlas de lugares del mundo donde las personas van a pasear. Pero resulta que esas imágenes estaban dentro de la lista de los lugares más peligrosos del mundo para ir a pasear, a viajar, porque tienen un gran riesgo. Mencionaban este lugar en Noruega, donde en el mar, ahí donde está, se hacen los remolinos más potentes del mundo. Son las corrientes marinas más fuertes, generando hoyos ahí en el mar de hasta 10 metros de diámetro y 5 de profundidad. Se traga un barco facilito. Es un lugar peligroso para viajar, para ir. Mostraban también esta carretera. Mire usted esta carretera. Esto es una carretera. Va en cierta bajada y a este lado, a ambos lados, nieve. Y es una carretera por donde se transita. La llaman, es en Alaska, se llama la ruta número 11. Y es una de las carreteras más peligrosas. Mide 667 kilómetros. Si mis cálculos no fallan, mi memoria, de Medellín a Cartagena hay algo así como 600 kilómetros. Así que estamos hablando de una carretera muy extensa y atraviesa las zonas más aisladas del país. Hay bajas temperaturas, hay hielo, poca visibilidad por el viento. Así que pasar por esta carretera es bastante peligroso. Tampoco la recomiendan. Hablaban también de un lugar, esto es una cueva, ahí hay aquí es un cable y una persona ya está descendiendo, y la llaman que esta cueva es un verdadero centro a la tierra, queda en Francia y tiene un nombre muy tierno, la Cueva de la Muerte. Imagínese usted cómo será de tranquilo entrar allá, y es una de las cavernas más temidas por los exploradores experimentados, porque tiene más de 1200 metros de profundidad. Tiene allí cosas subterráneas, grutas, y el problema es que cuando llueve, esa cueva se inunda, y si usted está abajo allá a 1100 metros, de aquí a que suba, peligroso, ¿cierto? Viajar a ese lugar. Hablaban también y mencionaban, como le digo, rescaté algunos, de esto es una piscina natural, la llaman la piscina del diablo, queda en un lugar llamado Zambia, y es que queda cerca de las cataratas de Victoria, en el continente africano, y de aquí hay
parte que ataja a la persona natural, roca, pero ahí abajo hay un volado de más de 100 metros de altura, con todas esas cataratas y aguas cayendo. El que caiga allá difícilmente va a sobrevivir, y la gente se baña ahí. Esta imagen es muy curiosa, una roca en Noruega, está colgando a más de 1000 metros de altura, de aquí para abajo, y está, cosas de la naturaleza, encajada ahí en esas dos paredes. También hablan de este, que me pareció muy curioso, tiene esta forma aquí como de un púlpito, como esta salida que tenemos aquí, de hecho la llaman el púlpito, queda en Noruega, y no tiene bordes, mire, no tiene nada que le hayan hecho baratas, y usted ve aquí personas, abajo hay 604 metros, y allá sopla mucho el viento, un mal paso puede ser letal. La conocen como el púlpito del predicador, porque viene así en esa salida. Y entonces miraba uno de esos lugares, y dicen los que organizan expediciones allá, que es peligroso ir allá, por los riesgos que eso lleva, y hay gente que va, pero aunque esos lugares son peligrosos, y quería con esa imagen de pronto que lo miráramos y tuviéramos esa curiosidad y en mente para meternos en la historia, es más peligroso viajar por la vida sin Jesucristo en el corazón. Eso es lo más peligroso. Eso puede ser riesgoso, pero viajar sin Jesús tiene un riesgo, no solo para esta vida, sino lo peor, para la eternidad, cuando uno viaja sin Jesucristo en su corazón. Volviendo a la historia, José y María subieron a Jerusalén a cumplir el ritual de la ley. Eran personas piadosas, obedientes de la ley. Estaban en la fiesta de la Pascua. Jesús ya tenía 12 años. Y de pronto, si usted no lo conocía o no lo recordaba, para ese entonces, a los 12 años, para un judío ortodoxo, un judío que seguía la ley, en esa edad a ellos les celebraban una ceremonia que se llama la mitzvah. Y en esa ceremonia, no una misa, la mitzvah, muy diferente. Y en esa ceremonia, que esa palabra significa hijo de los mandamientos, a partir de ahí a ellos se les considera responsables de sus actos. A un niño de 12 años, una niña, allá en ese contexto, ya se le considera que ella es hijo de los mandamientos, es decir, ya debe cumplirlos, es responsable de sus actos. Empieza a exigírsele al niño un poco más de madurez frente a todo lo que él hace. Y resulta que terminó esa fiesta, terminó esa ceremonia y se fueron. Vivían José con María y Jesús y sus hermanos, vivían en Nazaret, que de ahí, de Jerusalén a Nazaret, estaba a unos 147 kilómetros. Calculaba que más o menos puede ser la distancia de aquí a Manizales, aproximadamente, según investigaba. Y estaban lejos para donde iban, y ellos quizás se confiaron y dijeron, emprendieron su viaje pensando, seguramente Jesús va ahí entre la compañía. Era común por esos caminos desérticos. Recuerde que no es como ahora que usted pasa aquí y coge un bus, no, era cargando sus cosas al hombro y caminando, y los más de pronto adinerados tenían sus animalitos para que le cargaran muchas pertenencias. Empiezan a caminar, seguramente pensaron sus padres que iba con sus primos, con Juan el Bautista seguramente, que estaba de su edad. Recuerde que ellos se llevan de nacimiento, humanamente hablando, 6 meses. Así que posiblemente se confiaron, ahí va con Elizabeth tal vez. Pero resulta que dice la Biblia que cuando iban camino de un día, se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Camino de un día, si usted lo buscáramos y lo estudiamos un poco más profundo, en un día una persona promedio podía recorrer entre 20 y 30 millas. Eso equivale a unos 48 kilómetros. Ya habían caminado un ratico, porque ellos iniciaban desde muy temprano, 6 de la mañana.
Era bastante. Hablemos que de aquí a Medellín hay 53 kilómetros y de pronto ellos ya habían caminado unos 48, ya iban muy lejos. Y pensemos en algo más, ya habían caminado todo eso y empiezan a notar que Jesús no está allí con ellos. Creo que para todo el que es papá o mamá debe ser una situación muy desesperante. Usted ya arrancó, va casi en Medellín, hagámonos esa idea, pero el asunto es que la vida de hoy, pues usted llama y de pronto le contesta a la abuela: sí, no, el niño se te quedó aquí, se quedó tranquilo porque alguien conocido lo tiene y se devuelve. Pero situémonos 2000 años atrás, no hay celular, no hay teléfono fijo, no hay email, no hay WhatsApp, no hay a quien preguntarle con quién se habrá quedado, qué le habrán hecho, no ha comido. ¿Será que lo cogieron los romanos? ¿Será que alguien se lo habrá robado? Porque la maldad siempre ha existido. ¿Será que se fue por ahí a un caño? ¿Será que está muerto de hambre? Yo creo que en la mente de un padre de su época, la angustia sería mucha. Es tanto que iban lejos ya y habían avanzado bastante, que la Biblia habla que lo vinieron a encontrar a los cuantos días, al tercero. Muy seguramente uno caminando para devolverse, buscándolo después. Si usted se le perdió su hijo acá, usted lo primero que hace es ir de los familiares, ¿cierto? Uno dice, bueno, mi hijo es inteligente, él sabe que allá está la casa de la abuela, que empieza a buscarlo ahí. Los primos, los más cercanos, los amiguitos de él, de pronto se fue allá, está jugando. Me imagino seguramente colocando a volar la imaginación, gastarían un día buscándolo en medio del círculo social de él y no lo encuentran. Y solo hasta el tercer día lo logran encontrar y deja ver sus padres lo angustiados que estaban, porque le preguntan: ¿por qué nos has hecho así? Yo y tu padre te hemos buscado ¿con qué? Con angustia. ¿Cierto que sí? Los que son padres, madres o somos, eso debe ser una situación muy, pero muy desesperante con un niño y más, porque que si usted se le quede un grande de 30 años que se defiende o se vive perdiendo incluso él mismo, pues de pronto usted está un poco más tranquilo. Pero un niño que no se puede todavía valer en cuanto a lo económico por sí mismo, pues la preocupación es muy grande. Así que ellos, bueno, le hacen unos reclamos, y yo me atrevería a decir que donde Jesús no esté allí con los doctores de la ley, de pronto María no solo lo regaña, porque él debía estarle sujeto como hombre, y así lo hizo. Dice la Biblia que descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Ahora bien, lo que quiero resaltar de esta historia es que para ellos fue de gran angustia viajar sin Jesús. Sabemos que nada le iba a pasar. Él estaba bien, como él lo dijo, en los negocios de su padre. Estaba allí en medio de los doctores de la ley, pero la angustia fue para ellos, porque Jesús no estaba viajando con ellos. Jesús no iba allí en medio del grupo. Jesús no iba allí en ese viaje que estaban haciendo. Hoy vemos que el ser humano hace muchos viajes. Quiero emprender tal cosa, hablemos del viaje no en el sentido físico de coger un avión o un bus, sino que emprende proyectos. Y yo quiero hacer tal cosa. Y si usted le analizara la maleta, ahí no va Jesús. Porque lo último que de pronto incluyen es a Dios en sus oraciones, en sus proyectos más bien, sino que lo último es Dios. Con alguien hablaba en una ocasión y le decía: mire, Dios nos da de vida 168 horas a la semana. Multiplique 24 horas por 7 días. 168 horas a la semana. Y si hiciéramos nosotros un cálculo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios de esas 168 horas? Con seguridad que es muy poco, comparado con lo que el cuerpo necesita para dormir, con el tiempo que se invierte en comer, en bañarse, en desplazarse, en trabajar, en estudiar. Es muy poco, porque muchos no incluyen a Jesús allí en su maleta de viaje, y eso es un peligro muy grande.
no viajar con Jesús. Qué bueno revisar si en nuestra maleta, si como nuestro compañero va Jesús. Que María y José tuvieron, digamos, suerte, por así decirlo, porque al tercer día lo encontraron y ahí no había un riesgo de muerte para ellos, para sus padres. Pero para nosotros, que estamos hablando en una sociedad de mucho peligro, que estamos hablando en una sociedad donde hay riesgo en casi cualquier cosa, qué bueno nosotros tener a Jesús como el divino compañero. Que no sea que nos hallemos, querido amigo, lo invitamos caminando por la vida y de pronto María y José ya habían caminado un día de camino. Quizás usted tiene 15 años de caminar, quizás usted tiene 20, quizás usted tiene 30, 40 o 50 y va caminando solo. En un sentido figurado hablo, me refiero que vamos sin Dios en la vida. Y qué bueno, por lo menos en esta tarde, hacer lo que María hizo. Seguramente a ella le entró la curiosidad, pero Jesús hace rato no viene como a pedir como galletas, hace rato no lo escucho por ahí como jugando, como saludándome. Y de pronto en su intuición de madre, le da por revisar: José, ¿usted ha visto a Jesús? No, yo hace rato no lo veo. ¿Dónde estará jugando? Y empiezan de pronto a buscarlo, a mirar, a devolverse un poquito, hasta que llegan a los últimos que venían en la fila viajando y se dan cuenta que Jesús no estaba. Qué bueno si en esta tarde nos revisáramos nosotros. Si ahí junto a nosotros va viajando Jesús. Porque en un sentido físico vamos recorriendo la vida, vamos caminando. Y en un sentido figurado también, desde que nacimos, pues empezó para nosotros un trayecto. Algunos no somos de aquí, Dios nos ha permitido llegar, muchos han llegado a este lugar, otros que son de aquí están en otro lugar por las circunstancias de trabajo de la vida. Pero qué importa dónde estemos ni de dónde seamos, lo importante es ver si Jesús va con nosotros en ese viaje que hacemos. Porque el problema de viajar sin Jesús es que no solo el camino es peligroso, sino que Él es nuestro pastor, el que aunque pasemos por esos sombras de valle de muerte, tú estarás conmigo, dijo el salmista. Así que era inevitable para José y María pasar por lugares peligrosos, pasar por lugares donde quizás salían a atracar a los que iban de paso entre Jerusalén y Nazaret, pero seguramente yendo con Jesús la vida es mejor. Aquí, querido amigo, habemos muchas personas que le podemos testificar que estuvimos mucho tiempo andando sin el Señor. Y no quisiéramos nunca jamás repetir esa historia, porque lo mejor que hay, el mejor regalo, el mejor compañero que el ser humano puede tener es Jesucristo, porque ese es un amigo incondicional. Denle alabanza al Señor. Por último, resaltemos una historia que está allí en Mateo 14, San Mateo 14. La palabra del Señor nos muestra a otros que iban sin Jesús, y eso es muy peligroso. Quise mostrar esas imágenes al principio porque uno cuando las ve se aterra, pero ahora que leemos la Biblia debe darnos un poco más de pronto ánimo a que si esas imágenes de lugares son peligrosos, pero más allá de morir físicamente no pasará nada más. Andar sin Jesús implica también una muerte espiritual. Mateo capítulo 14, a partir del verso 22, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar,
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo iban hasta ahí sin Jesús? Asustados, ¿cierto que sí? Su vida peligrando, porque Jesús no iba en la barca, iban solos. Tenían toda la razón en tener miedo, porque iban sin el Maestro. Y cuando uno va caminando sin Jesús, el camino es peligroso y es más pesado todavía. Pero entonces el Señor les da ánimo, y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca. Ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, mire, iban sin Jesús y el viento era fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire la historia, hasta el versículo 26, que iban solos, solo había viento, solo había peligro, solo había temor. Pero qué bonito cuando ya el Señor llegó, y ya dice que cuando ellos se subieron, ¿quiénes? Pedro, que había descendido, y el Señor, que no iba en la barca, dice que hubo calma, porque cuando el Señor llega a la vida de alguien, llega para dar paz, llega para dar tranquilidad, llega para dar confianza. Mire cómo llegó el Señor aquí diciéndoles: tened ánimo, llega para dar ánimo. Porque en alguna ocasión, hablando con alguien, le enfatizaba: la vida, en lo común y corriente de la vida, para el cristiano y el inconverso, seguramente no es distinta. Tanto al que es convertido como no, hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, se suben los precios de la comida, sube para todos. Pero es diferente cuando en la barca de uno va Jesús. Porque este Señor tiene poder de multiplicar las cosas. La bendición de este compañero es la que enriquece y que no añade tristeza. Amén. Así que, a pesar de las dificultades, a pesar de las fuertes olas, qué bonito, querido amigo, que usted permita que Jesús vaya viajando con usted. No importa cuántos años haya viajado ya sin Él. María y José estuvieron 3 días sin Él y casi se enloquecen. No importa si usted lleva 3, 30 años, 40, 50. Lo importante es que hoy invite a Jesús para que Él sea su compañero. Y a partir de hoy, no viaje más sin Jesús. Porque fuera de Él no hay quien salve. Alejados de Él, la vida es más dura, más triste, y no hay esperanza. Pero qué bonito reconocer que tenemos al Dios Todopoderoso, que ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Vamos a estar en pie, hermanos, y les invito que vamos a orar por los amigos que están aquí en esta tarde.